Saludos, esta es la columna para, sin embargo, de Juan Carlos Monedero, que se titula ¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios. Cita el periodista Esteban Hernández desde España al diario Wall Street Journal para sostener que Trump está aplicando un nuevo capitalismo de Estado con características norteamericanas. Es evidente que el nombre tiene resonancia, se parece mucho al socialismo con características chinas de Xi Jinping, pero la verdad, nada que ver. Dice el diario norteamericano, no se trata de socialismo, en el que el Estado es propietario de los medios de producción. Es más bien capitalismo de Estado, un híbrido entre socialismo y capitalismo, en el que el Estado dirige las decisiones de empresas nominalmente privadas. ¿Híbrido entre socialismo y capitalismo? No es verdad. Es un Robin Hood al revés, que roba a los pobres para dárselo a los ricos. Hedge funds, el private equity, que es fondos, ¿no? Son fondos que buscan inversiones rápidas y muy rentables en empresas que no están en bolsa y, por supuesto, siempre el capital privado. Sería la respuesta de Trump a la policrisis actual por la que atraviesa Norteamérica y una buena parte del mundo y para la que parece no tiene solución que satisfaga todas las promesas que hizo en la campaña electoral, la crisis económica, la geopolítica, la migratoria, la demográfica, con una sociedad norteamericana que envejece y que solamente los inmigrantes rejuvenecen. La crisis ambiental ni la citamos, porque esta gente directamente la niega y la desprecia. Ese capitalismo de Estado, como llama, no tiene nada que ver con el libre capitalismo de la teoría libertaria. En verdad, el Estado siempre ha estado al servicio del capitalismo. Lo que ocurre es que en algunos momentos de la historia, por la correlación de fuerzas, sobre todo entre el capital y el trabajo, para que el capitalismo sobreviva, tiene que repartir un porcentaje de ganancias con los trabajadores. Ahora, con un ambiente escorado hacia la extrema derecha en muchos lugares del mundo, el Estado vuelve a ponerse al servicio de los intereses de las élites. Quedará abierto si finalmente podrán caer algunas migajas de la mesa de los ricos para que coman los pobres, a los que le llegará muy poquito. Ya hemos visto en qué consiste la reforma fiscal de Trump, esa Big Beautiful Bill, que sigue con la rebaja de impuestos a grandes empresas y a personas de altos ingresos que ya impulsó en 2017 durante su primer mandato. En la estela también del negacionismo que decíamos, elimina en esa reforma la mayoría de los incentivos a las energías renovables del anterior gobierno, del gobierno de Biden, junto a nuevas exenciones fiscales que permitirán, por ejemplo, que las propinas que dan los ricos se les desgrave, es decir, que las paguen todos los ciudadanos. Por supuesto, mayores recursos al gasto militar y a la seguridad fronteriza para justificar la lucha contra los migrantes. Y como el dinero debe salir de algún lado, se reducen los fondos destinados a ayudas alimentarias, a becas, a servicios públicos de salud, al tiempo que se endeuda, que fue lo que hizo que Elon Musk dijera como razón para salirse del gobierno, se endeuda por 3,8 billones de dólares el gobierno federal. Porque claro, si ayudas a los ricos, alguien finalmente tiene que pagarlo, aunque sean las generaciones futuras en forma de deuda. ¿Quién se beneficia? Pues las Big Tech, es decir, los sectores tecnológicos que están garantizando el mayor monopolio tecnológico de la historia de la humanidad desde que unos cuantos sapiens sabían hacer fuego. Alphabet se ahorra 18.000 millones de dólares, Amazon 15.670 millones, Microsoft 12.450 millones, 11.000 millones de dólares para Meta, la antigua Facebook. Todos estos monopolios, por supuesto, colaboran con otras grandes empresas como Palantir, que es la encargada de controlar todos los datos del planeta en nombre de la seguridad y que colabora con la CIA y el FBI. Y cuidado, estas Big Tech, estas grandes empresas tecnológicas, están empezando a disputarle el poder a la banca y a los fondos de inversión, porque con las criptomonedas que ellos gestionan pueden desafiar todos esos monopolios de otros lados. Al final, tenemos que muy pocos se van a quedar con prácticamente todo. ¿Esto implica que Donald Trump tiene un plan? Pues creo que un plan para el país, no, parece que no. Tiene un plan para su entorno, pero eso no garantiza que un país funcione. Trump cada vez se parece más a Ludwig II de Zweite, Ludwig II el loco, el segundo el loco, de Baviera, que cuando complicó el plan de Bismarck de unificar a Alemania, pues resulta que apareció ahogado en un charquito sin profundidad junto a su médico. Eso sí, después de que lo inhabilitaran. No olvidemos que Trump tiene una piscina en Mar
a Lago, en Palm Beach. Sus erráticas políticas, hoy sí, mañana no, ahora ya veremos, impiden saber si hay o no un rumbo. Y el capitalismo no funciona sin previsibilidad. Creen que el resto de los países del mundo les van a financiar como en una suerte de fondo a libre disposición del gobierno norteamericano su American Way of Life. Dicho de otra manera, creen que las clases medias y los pobres del mundo van a pagar lo que ya no van a pagar los ricos norteamericanos. Ese es el plan. Mucho optimismo. Y de ahí viene necesariamente el aliento de guerra que viene de Estados Unidos. Más allá de la economía, por eso una de sus últimas salidas de tono ha sido autorizar al ejército a que pueda intervenir en otros países, al tiempo que desplegaba a la Guardia Nacional en Washington para expulsar a los habitantes de calle. Hay una guerra civil en marcha en los Estados Unidos. Y claro, en esa locura de ahora sí, ahora no, dobla la recompensa por quien entregue datos para la captura de Nicolás Maduro. Es alto y tiene bigote. Y claro, resulta que con Maduro hace un par de semanas negociaba el regreso de los venezolanos secuestrados en el CECOT, en el Centro contra el Terrorismo de El Salvador, intercambiados por 10 espías norteamericanos, entre ellos un asesino, buscado en España por triple asesinato. Y al tiempo le concedía a Maduro una nueva licencia para que Chevron actuara en Venezuela. ¿Quién entiende nada? La autorización al ejército para que intervenga en México, en Colombia o en Venezuela con la excusa de la lucha contra los cárteles de la droga es un rumbo de la derecha norteamericana. No lejos de allí, en Colombia, moría un senador al que habían disparado hace un par de meses sicarios. Antes de su fallecimiento, el senador era un radical adversario del gobierno de Petro, en busca de su nominación como candidato presidencial del conjunto de la derecha. Eso le hizo acreedor de enormes críticas de otros candidatos de la derecha que hoy lo ensalzan para intentar ganar réditos electorales. Parece ser que en el sepelio se estaban poniendo de acuerdo acerca de quién iba a ocupar ese papel. A su sepelio acudió Christopher Landau, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, que en el pasado se había dedicado ya a insultar al presidente Petro, sugiriendo que podía estar detrás del atentado contra Uribe Turbay. Dudo de que si Petro hubiera insultado a Trump y fuera al sepelio, no sé, imaginemos, de un líder afrodescendiente asesinado en el Bronx, le dejaran entrar en el país, pero Petro dejó que Landau llegara a Colombia a enredar. En los medios colombianos progresistas había preocupación por la autorización de Trump de intervencionismo militar. En Colombia, Estados Unidos tiene el mayor número de bases militares del continente y por eso Petro advirtió que si entre los planes de Trump estuviera invadir Venezuela, toma buena nota y ha afirmado que el ejército colombiano saldrá a defender al gobierno de Maduro. Cuidado, porque esto puede ser una tónica para todo el continente. Quizá por eso igualmente llegó al sepelio de Bogotá un congresista norteamericano de origen colombiano, Bernie Moreno, que aprovechó para reunirse con la oposición colombiana y, eso sí, desear en los medios que ojalá pronto llegara un gobierno que no fuera de izquierda. Además, el convicto expresidente Álvaro Uribe, que cumple en su domicilio la pena de 12 años de cárcel por fraude procesal y por haber manipulado testigos, mandó al funeral una carta insultante, donde acusaba al presidente Petro, siguiendo la estela de la administración norteamericana, de haber instigado el asesinato de Uribe Turbay, al tiempo que justificaba el asesinato de 5.733 personas de la Unión Patriótica y llamaba a un golpe de Estado en Venezuela, cuando está pendiente una serie de juicios por matanzas que seguramente volverán a condenar a Uribe Vélez. Claro, si fuera un presidente de izquierda, no me cabe la menor duda de que le revocarían ese beneficio de prisión domiciliaria y lo mandarían a la cárcel. Déjenme añadir que en esa búsqueda de plan de la derecha, en España ahora mismo casi 150.000 hectáreas se han quemado en lo que va de año. En la última semana 84.703 hectáreas, más las que ocurran hoy y mañana. 150.000 hectáreas son 150.000 campos de fútbol. Es todo el territorio municipal de la Ciudad de México, o 10 veces el de la ciudad de Guadalajara. Pero fíjese que la derecha española, en búsqueda de plan, sigue diciendo lo mismo. Y va a seguir diciéndolo dentro de unos meses, en el invierno, cuando nos olvidemos de que media España está ardiendo. Dirá que limpiar los montes para evitar incendios, o contratar bomberos públicos, o ahorrar el despilfarro del agua, o comprar aviones contra incendios es un despilfarro, y que el calentamiento global no existe. Y cuidado, al tiempo va a permitir
que se construyan complejos turísticos en zonas arrasadas por el fuego, como en Andalucía, donde gobierna la derecha, en la costa de Tarifa, donde un enorme incendio ha dejado despejadito el espacio para construir complejos turísticos en una zona que no da más de sí. También, claro, conseguirán, gracias a los medios de comunicación, que gente que ha perdido todo con el fuego por culpa de alcaldes y presidentes incompetentes o corruptos de la derecha, vuelvan a votar a los causantes de su desgracia. En el artículo del Wall Street Journal que mencionábamos sobre el supuesto capitalismo de Estado, que en el fondo lo que buscaba era justificar la política económica de Trump, y no olvidemos de que se trata del diario económico del establishment norteamericano, terminaba diciendo: los esfuerzos estadounidenses se ven a menudo empantanados en medio de los controles y compromisos de la democracia pluralista. Es decir, ha recuperado el discurso de Samuel Huntington del exceso de democracia. Los problemas en Estados Unidos es por culpa de un exceso de democracia. Quizá ese sea el plan de la derecha en México, en Colombia, en España, en Argentina, en Estados Unidos. Reducir lo que entienden como un exceso de democracia, es decir, rebajar la democracia, que en el pensar de estos tecnobros que apoyan a Trump, como Thiel, Karp, Musk, Zuckerberg o Bezos, significa que eso de que todo el mundo vote y de que el voto de cada ciudadano valga lo mismo es un disparate. Si eso piensan estos personajes que apoyan a Trump, estos grandes empresarios tecnológicos, si eso piensan de sus connacionales, ¿qué no pensarán de otros países a los que directamente entienden que son inferiores? ¿Tiene un plan la derecha? Pues yo me pregunto, ¿vamos entendiendo por qué apoya a la derecha norteamericana o europea, que siempre han sido antisionistas? ¿Por qué apoyan a Netanyahu? Vamos entendiendo que el plan de la derecha es ya no adversar a la izquierda, sino proscribirla. Vamos entendiendo que una buena parte de la derecha en todos nuestros países ha renunciado ya, de facto, a las reglas de la democracia.